Buenos días. Estamos ya por iniciar la reunión del día domingo, esperando que los hermanos se conecten. Ahí ya tenemos a la pastora Natalia, Lucía, que se están conectando. Feliz día domingo, el día del Señor. Hoy, Natalia nos está saludando. Hoy, una vez más, me ha tocado el privilegio de poder compartir esta reunión, Señor, compartir la celebración del día domingo, donde podemos alabar al Señor, bendecirlo, agradecer por todas las maravillas, por todas las bendiciones que nos da, orar por aquellas peticiones que todavía el Señor tiene ahí para nosotros, por aquella prueba, por aquella circunstancia de sanidad por la cual están viviendo. Saludamos a los hermanos, a María Angélica, a Gaby, bienvenida a la reunión. Es un gusto que puedan estar conectándose los hermanos y estamos escuchando esta hermosa alabanza de rompimiento que se está haciendo realidad en nuestra vida, en la vida de la iglesia Elim. Se están rompiendo todos aquellos obstáculos que impedían que podamos tener esa casa propia para el Señor. Esta semana se ha comenzado la construcción del templo allí en el barrio Villa Laura. Y estamos felices por ser parte de esta obra aquí en Punta Alta. Bendecimos la vida de Nelly. Bendiciones Nelly, Viviana, Vanessa, allá los queremos mucho, siempre oramos por ustedes. Bendiciones Mirta, te saludamos en el amor de Cristo. Saludos, se van conectando. A Gladys, bendiciones Gladys, qué lindo tenerte también. Manden sus mensajitos, queremos saber que nos están viendo, que están compartiendo este nuevo tiempo que tenemos como iglesia. Dejen su mensaje, su pedido de oración, porque algo bueno viene del Señor para cada vida de ustedes, queridos hermanos. Y tenemos de fondo, se pueden escuchar esta hermosa alabanza que nos habla de que algo bueno viene para tu vida. Y vamos a leer el versículo estandarte de esta promesa que Dios nos ha dado como iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 43:19. Tómelo, hermano, en esta mañana. Yo no sé cuál es tu situación, pero el Señor te dice en esta mañana, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo camino en el desierto y ríos en lugares desolados. No importa cuál sea la situación en la que hoy estás. Si estás transitando un desierto, el Señor te está hablando en esta mañana que te va a abrir caminos y que va a haber ríos de bendiciones en aquellos lugares donde está hoy todo desierto. Qué hermosa alabanza. Y no hay nada más lindo que alabar al Señor. Por eso vamos a seguir compartiendo alabanzas alegres, porque hoy es el día del Señor. Toda tristeza tiene que dejar de lado para que puedas compartir las alabanzas con el Señor. ¿Cuántos son libres en esta mañana para adorar al Señor? Este es el tiempo de alabar al Señor. Qué hermosa alabanza. Amén. Ahí están escribiendo los hermanos. Allí donde estás, puedes alabar al Señor también, porque este es el tiempo, de adorar al Rey y su iglesia se levanta. Qué hermosa alabanza.
mientras las escuchamos de fondo, quiero compartir con ustedes unos pasajes de la palabra de Dios que estuvo compartiendo nuestra hermana Norma ayer a la noche a través del grupo de WhatsApp. Y le voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 62. Esta palabra compartió nuestra hermana Norma y miren qué tremenda palabra, qué tremenda promesa de parte del Señor para mi vida y para tu vida. Dice el Salmo 62: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y dice el salmista, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca y refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Qué lindo es saber que solo en Dios está nuestra salvación. En Él está puesta nuestra esperanza. Yo no sé, hermano querido, qué te tiene sin esperanza, qué te tiene preocupado, pero en esta mañana dice que Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio y en Él está nuestra salvación. Por eso debemos esperar en Él. Qué hermosa palabra compartió nuestra hermana Norma. Por eso los invitamos, hermanos, a que cada semana puedan compartir sus versículos donde Dios les habla, porque seguramente es de mucha bendición para su vida. Y vamos a empezar a orar por esta reunión, para que Dios nos hable a través de su sabiendo que Él es el Rey de nuestra vida. Invito a que cierre tus ojos y puedas compartir esta oración conmigo. Dios te está escuchando. De cualquier rincón de tu casa donde estés, tomes este tiempo para concentrarte solo en Él y pongas tu dificultad, ponga aquello que tiene triste tu corazón, aquello en que no encuentras una salida. Dios te puede abrir ese camino donde no lo hay. Puede traer ríos donde no hay salida. Él es nuestra roca, nuestro refugio. Por eso, querido hermano, hermana, tómate este tiempo, Señor. Padre, en esta mañana queremos bendecirte, glorificarte, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, como decía el Salmo 62. Solo en ti hay esperanza. Solo en ti, Señor, podemos encontrar la salida, Padre. Por eso nos presentamos ante ti primeramente con acción de gracias por todas las bendiciones que tú nos das día a día. Amén, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro refugio. Ponemos delante de ti todas nuestras necesidades, todos nuestros pedidos de milagros, de sanidades, Señor, de protección. Señor, no va a haber tempestad en la que tú nos estés protegiendo, Padre, porque tú eres nuestro refugio. Como eres, decía el salmista, solo en ti tenemos esperanza, Señor. Por eso volcamos en esta mañana todo aquello que nos tiene entristecido en nuestro corazón. Aquellos familiares, amigos, vecinos que no te conocen, oramos por sus vidas, Señor. Oramos por aquellos que están necesitando trabajo, por aquellos que están necesitando una sanidad física, una restauración matrimonial, Señor. Lo ponemos delante en tus manos, Padre,
para que tú estés haciendo la obra. Te pedimos por esta reunión, Señor, para que tú seas el centro de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, porque depositamos nuestra confianza en ti. Amén, gloria a Dios. Qué lindo es poder descansar en el Señor. Y hoy el Señor tiene una palabra para tu vida. Seguramente allí donde estás, atenta a la palabra del Señor. Saludamos, Señor, a los hermanos que se siguen conectando, a Lorena, bendecimos su vida, la vida de su esposo Juan, de sus niñas, a Sole Ocampo, que también se está conectando. Damos gracias por todas las oraciones contestadas que hemos podido ver de WhatsApp. Saludamos a la hermana Yelén Núñez. Es nuestro deseo que pueda toda su familia estar escuchando esta mañana la palabra que tiene para su vida. Bendecimos la vida de su padre, para nosotros el tío Luis. Hemos podido compartir reuniones junto con ella, junto con su esposa, con la tía, y es un placer para nosotros que ella esté a tantos kilómetros de distancia escuchando la palabra de Dios. Y vamos a comenzar, queridos hermanos. Tiene una palabra para ti en esta mañana. Y vamos ya a ir entrando en la palabra. Te pido que allí donde estés, sentarte. Yo, como todos ustedes, muchos domingos estoy de aquel lado, escuchando. Y sé que pueden estar haciendo miles de cosas. Yo no los veo, pero el Señor los ve. Y hoy el Señor quiere compartir una palabra de bendición para ustedes, que puedan encontrar el verdadero propósito de sus vidas aquí en la tierra. Y qué tremenda palabra el Señor me ha dado en esta semana, y le he puesto por título: no puedes escapar a los propósitos de Dios en tu vida. Ya te está adelantando el título, que hagas lo que hagas, no vas a poder escapar del propósito que tiene Dios para tu vida en esta tierra. Y para saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, primeramente tenemos que conocer cuál es su voluntad, ¿no? Qué importante es saber cuál es la voluntad de Dios para no vivir equivocadamente, porque seguramente vamos a ir viendo que tomar las decisiones correctas va a hacer que nuestra vida pueda ser de bendición o pueda tener más que dificultades de tropiezo. Así vamos a ir desmenuzando qué podemos entender por la voluntad de Dios. Así que allí donde estás, te pido que te sientes y puedas ir en camino de conocimiento de la palabra de Dios junto conmigo. Porque la palabra de Dios es bendición, es como espada de doble filo que puede tocar tu corazón y transformarte tu vida. Así, por eso en principio, cuando queremos saber cuál es la voluntad de Dios, para saber cómo comportarnos, para avanzar en nuestra vida de manera correcta, debemos entender que una de las formas principales para saber cuál es la voluntad de Dios es su palabra, es la ley que está plasmada en la Biblia. Y allí vamos a poder entender que una de las tareas fundamentales que Dios quiere para tu vida es la de evangelizar, de predicar su palabra a toda criatura. Entonces ahí ya vemos que si nosotros queremos saber qué propósito podemos tener en esta vida, podemos ir allá a la palabra de Dios, y ahí Dios nos va a hablar expresamente y nos va a dar a entender cuál es su voluntad. Así como encontramos en la palabra de Dios el conocimiento de su voluntad, también podemos encontrar en los deseos de Dios poder entender cuál es
su voluntad. Así, por ejemplo, si vamos a la palabra de Dios, a Primera de Timoteo 2, 3, 4, 2, 3, 4, dice allí la palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Qué hermosa palabra, qué hermoso deseo muestra el Señor en esta palabra. Y allí vemos cuál es la voluntad de Dios. Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios y nos muestra que la voluntad de Dios es que todos puedan ser salvos. Pero el deseo de Dios o su voluntad no es que todos van a ser salvos, sino que Él quiere que todos sean salvos. Por eso está en la voluntad de las personas acercarse a Dios, que tomen esa decisión hermosa de tener una vida distinta y aferrarse al amor de Dios. Y aquí nos demuestra que podemos conocer la voluntad de Dios por el deseo que Dios tiene. Y eso nos debe llevar a cumplir el primer, que es de predicar la palabra de Dios, ¿no? Y también podemos entender por voluntad de Dios la voluntad que se conoce como permisiva. Vemos en este mundo tantas injusticias, tantas dificultades que se presentan, luchas, pruebas, que Dios permite que se produzcan. Obviamente que se producen por el pecado que entró en el mundo y que Dios permite que eso suceda. Así vemos tres circunstancias que nos permiten entender la voluntad de Dios, su palabra, su voluntad, y saber también que hay una voluntad permisiva de cosas que suceden en esta tierra que Dios permite que sucedan. Así nosotros como creyentes, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, primero sumergir en su palabra, meditarla de día y de noche, su palabra. También orar, es fundamental orar, como el propio Jesús nos enseñó en Mateo 6:10, que se haga su voluntad como en el cielo, también en la tierra. De esta manera nosotros también debemos orar, que en nuestra vida se haga su voluntad, que no sean nuestros deseos los que se cumplan, sino que sea su voluntad. Es ver que Dios quiere que haga su voluntad aquí en la tierra. Ahora bien, muchas veces tomamos las decisiones correctas. Qué interesante. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Eso que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta tierra y en esta vida. ¿Y qué decisión vamos a tomar? Esa va a ser la reflexión del día de hoy. No puedes escapar a la voluntad de Dios. Y Dios nos pone cada día decisiones de hacer o no hacer su voluntad, de cumplir o no cumplir su palabra. Y vamos a ver un profeta que tuvo que tomar ese tipo de decisión y que su experiencia seguramente va a ser de bendición para nuestras vidas. Y es el profeta Jonás. Qué hermosa palabra cuando la leí, una palabra cortita que seguramente los maestros de la escuela bíblica la saben de manera hermosa, porque es una palabra que nos llama la atención, ¿no? Por varias circunstancias. Pero los invito a que estén donde estén, vayan a la palabra de Dios en el libro de Jonás. Jonás era un profeta, para que ustedes sepan, que se encuentra en el Antiguo Testamento de la palabra de Dios y que es considerado dentro de los profetas menores. Su nombre significa paloma y se presenta en la palabra de Dios como el hijo de Amitai, y fue un profeta que sirvió en el reino del norte. Obviamente Jonás
era israelita. Tomen en cuenta esto. Era del pueblo judío, ¿no? Entonces esto va a tener una característica. Ahora bien, vamos a la palabra de Dios. En el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¡Qué hermoso! Ya vemos un punto principal de esta palabra, que vino palabra de Jehová a Jonás. ¿Qué encontramos aquí? El llamado. Dios lo llamó a Jehová. Dios lo llamó a Jonás. Dios ha sentido que Dios te ha dicho, porque la veo un mensaje de Hilda. Hilda, te necesito. Marta, te necesito. ¿Han sentido un llamado así? ¡Qué interesante! Y dice el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¡Qué interesante! Vemos dos cuestiones. En primer lugar, un llamado. Un llamado que se hace presente cuando viene palabra de Jehová a Jonás. Así Dios lo llama. Y no solo lo llama, lo amonesta, sino que también le marca cuál es su propósito, cuál es su tarea. Y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vemos el llamamiento y vemos la voluntad expresa de Dios en la vida de Jonás. Levántate y predica contra la ciudad de Nínive, porque en gran maldad se ha levantado. Ahora, ¿parece coincidencia? Una ciudad en la que cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Hoy no hay maldad en este mundo. En ese entonces estaba hablando de Nínive, una ciudad que fue capital del imperio asirio. Y la característica que tenía esta ciudad, aparte de ser grande según relata la historia bíblica, era de más de 120.000 personas, sino que también era una ciudad pagana, era una ciudad inmoral, era una ciudad perversa. Imagínense a este judío diciéndole: ve y predica contra la ciudad. Dios le estaba dando una orden a Jonás, que vaya a una ciudad que la consideraba su enemiga, porque aparte no era una ciudad judía. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jonás? ¿Siguió la voluntad de Dios? Y me pregunto, ¿nosotros respondemos y hacemos caso a la voluntad de Dios? Qué interesante, porque el miércoles la pastora Natalia predicaba por qué se debía llevar la palabra a otras personas. Y en una parte de su relato, ella exponía que se debe predicar la palabra de Dios hasta los propios enemigos. En esta situación se encontraba Jonás, llevar la palabra de Dios a una ciudad totalmente a las cosas del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué actitud tomó Jonás? Y vamos al versículo 3 de Jonás, capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Queridos hermanos, vemos como cuántas veces el Señor nos llama, somos de bendición en nuestra iglesia y después nos alejamos por distintos motivos.
Yo me imagino que acá Jonás tenía el motivo de ir a predicar la palabra de Dios a una ciudad a la que él la consideraba su enemiga. Y no quiso saber nada. Y puso hasta dinero para escaparse de la presencia de Dios y huir lejos de la presencia de Dios. Ahora, queridos hermanos, sigue el relato bíblico y vamos a ver que no obedecer a Dios, de no hacer sus consecuencias. Y sigue el relato bíblico a partir del versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se partiría. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había dejado al interior de la nave y se había, escuchen bien, se había echado a dormir. Y el patrón dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Qué terrible palabra! Esa es la consecuencia que tiene no obedecer a Dios. Vino una gran tempestad, el barco se empezó a mover, los marineros tuvieron miedo. En tu vida no pasas por tormentas, en tu vida no pasas por dificultades. Es tiempo que nos pongamos a pensar. Y así fue que este profeta de Dios, que había recibido un mandato de Dios, no solo huyó de la presencia de Dios, sino que en medio de la dificultad, en medio de la crisis, ¿qué estaba haciendo? ¿Buscando el rostro de Dios? No, estaba durmiendo. ¿Cuántos de nosotros recibimos una orden de Dios, recibimos un llamado a su servicio, pero preferimos estar distraídos en las cosas de este mundo y estamos como adormecidos, no cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Y ahí es donde vienen los problemas, donde vienen las dificultades, donde vienen las tormentas en nuestra familia, donde vienen las dificultades, vienen las peleas, vienen los conflictos. Dejamos de tener paz, dejamos de confiar en el Señor porque no estamos haciendo su voluntad. Y así fue que sigue el relato, y en el versículo 7 dice: y dijeron a cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y cayó sobre Jonás. Ahora bien, Jonás, sigue el relato bíblico, sabía que él era el culpable de esa tempestad. ¿Por qué? Dice el versículo 11: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12: él le respondió: tomad al mar y se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran... Otros. Ahí vemos que Jonás sabía que venía esta tempestad, porque él sabía que estaba huyendo de la presencia de Dios y que no le estaba haciendo caso a la voluntad, a la tarea que él tenía. Y dice el versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Estos entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué interesante. Ellos sabían, se dieron cuenta que Jehová tiene el control de todo, porque Jehová, has hecho como has querido. Él hace como quiere, y Él permite
que tú pases por circunstancias similares, de tormentas, de dificultades, para que te aferres a Él. Él no se le escapa el control de nada. Acuérdense, voluntad expresa y voluntad permisiva de Dios. Si Dios lo permite es porque está tratando con tu vida, así como hizo con la vida de Jonás. Y estos hombres, estos marineros que tuvieron miedo, reconocieron que Jehová tenía el control. Y tomaron a Jonás, sigue el relato, y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Fíjense cómo estos marineros, al darse cuenta, lo echaron al mar y el mar se aquietó. ¿Cuál era la consecuencia de la dificultad? Porque estaban viviendo la desobediencia de Jonás. ¡Qué tremenda palabra! Ahora, Dios tenía un propósito para Jonás. ¿Se recuerdan? Que predique en Nínive. No lo obedeció y tuvo su consecuencia. Tormenta del barco, sumergido en las profundidades del mar. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no te vas a poder escapar. Va a haber dificultades, pero fíjense en lo que dice el versículo 17 de Jonás. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué terrible. Aquí vemos que Dios, a pesar de su desobediencia, como tenía un gran propósito para su vida, cuando estuvo sumergido, dice el versículo 17, Él tenía preparado. Él siempre tiene preparado alguna bendición para tu vida en aquella dificultad. Como decía el Salmo 62, Él es nuestra salvación y nuestra esperanza. Siempre tenemos esperanza en el Señor. Y así fue que a pesar de las circunstancias que vivió Jonás, tuvo una segunda actitud. Y eso está en el capítulo 2. Estando ya en ese pez sumergido adentro de sus entrañas, dice la palabra de Dios, capítulo 2 de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Tú, cuando estás en esas tribulaciones, cuando estás en esos momentos de dificultad, ¿te humillás ante el Señor? Dice la palabra que en su angustia, en su tristeza, en su dificultad, oró al Señor y Él lo oyó. ¡Qué actitud tremenda de Jonás! Y ahora, cualquiera de ustedes que estén del otro lado podrán decir: pero esto parece un cuentito de ciencia ficción, un cuento de fantasía. Pero déjenme decirles que el propio Jesús lo tomó en cuenta. Jesús puso la experiencia de Jonás en la misma categoría que su muerte y su resurrección. Tomó Jesús la experiencia de Jonás, y esto lo podemos encontrar en Mateo 12. Mateo 12. Del versículo 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Qué tremenda palabra del Señor!
De esta manera, Jesús reconoce como un hecho histórico y verdadero la vivencia del profeta Jonás. Y así fue que Jonás, en el vientre de este pez, tuvo una actitud de humillación y en su angustia oró al Señor. Y vamos a ver algunos detalles de esta oración que hizo. Desde el seno del Seol clamé, dice la palabra, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Está relatando cómo él se encontraba, la experiencia que vivió. Bien a las profundidades tuvo que caer para clamar al Señor. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por esas situaciones para caer sobre los pies de Cristo? Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, qué tremendo. Cómo Jonás reconocía por la situación difícil que había pasado, pero no así. Dejó de creer en el Señor y oró. Dice el versículo 7, cuando mi alma me acordé de Jehová. ¿Es en esos momentos donde nos acordamos? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que seguimos? Te está diciendo el Señor. Su misericordia abandonamos si no seguimos fielmente la palabra de Dios. Versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Dice viendo el profeta, pagaré. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a tierra. ¡Qué tremenda palabra! Queridos hermanos, esta experiencia del profeta Jonás nos enseña que en Dios solo tenemos salvación también. Que sea la circunstancia que pasemos, allí Él nos va a sostener y nos va a socorrer. Ahora bien, ¿para qué lo salvó nuevamente Dios a Jonás? Porque seguramente Dios te sanó de esa enfermedad, restauró tu matrimonio, se convirtió un hermano. Muchas veces pasa el tiempo y nos olvidamos de la mano poderosa de Dios, de las bendiciones que tenemos. ¿Por qué Dios nos dio vida? ¿Por qué entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Y tenemos que tomar decisiones de hacer o no hacer su voluntad. Y dudamos y nos escapamos como hizo Jonás. Pero Dios te salva, te quita el pecado de tu vida, restaura tu matrimonio. ¿Y nosotros? Seguramente, como Jonás, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, segunda vez que Dios lo llama. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a tu vida? Te ha dicho, quiero poner el nombre que tengas, hermano, hermana, que me sirvas, que prediques a tu vecino, a aquel compañero de trabajo. No, pero me da vergüenza, no es el tiempo. Viene la orden de Dios para tu vida y siempre aparece el pero. Pero no es el tiempo, no estoy preparado. Y dejamos pasar el tiempo y ahí vivimos dificultades. Y así como
Jonás tuvo un segundo llamado. Hoy el Señor te está hablando a tu vida y te está llamando. Que puedes ser un hermano, una hermana de bendición en la congregación, sirviendo al Señor con aquel don que ha puesto en tu vida. Y fíjense en cuál ha sido la actitud de Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente vemos que Dios lo llama y le da un propósito. Él no pudo escapar del propósito que Dios tenía para su vida. Pero ahora Jonás nos va a demostrar otra actitud distinta. Y dice el versículo 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Qué interesante que aquí vemos una actitud totalmente distinta a la primera. Dios tenía un propósito, lo llama nuevamente y le dice: ve y predica a Nínive. Nuevamente lo mismo que le había dicho la primera vez. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Dios le había dado para esa ciudad, que lo iba a destruir en 40 días. Y así fue como Jonás cumplió la voluntad de Dios para su vida. Y fíjense en el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios en ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, grandes y chicos, hombres y mujeres. Al escuchar la palabra de Dios, creyeron. Y no solo fueron los hombres, sino que también dice el versículo 6, que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió también de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda prueba sufrió el profeta Jonás! Yo no sé lo que Dios tiene preparado para tu vida, pero fíjate que qué bendición traía para esa ciudad. ¿Qué hubiese pasado en Nínive si el profeta Jonás no hacía la voluntad de Dios? Y dice el versículo 10, fíjense lo que es hacer la voluntad de Dios. Y vio Dios lo que hicieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se dio cuenta que se convirtieron los ciudadanos de Nínive de su mal camino, que se arrepintieron. Y por eso Dios, perdonó a esta gran ciudad. Qué tremenda palabra que nos habla de la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos con nuestra mente humana a pensar que hay determinadas personas que no pueden arrepentirse. Pero nosotros no somos quien para juzgar a las personas. Nosotros debemos demostrar el amor de Dios y hacer la voluntad de Dios. Qué hermosa palabra nos trae hoy el Señor. Palabra porque nos enseña que no podemos escapar a los propósitos de Dios. Que siempre Dios te va a estar llamando, va a estar golpeando tu puerta para que hagas su voluntad. Por eso, queridos hermanos, debemos tener una vida que nos permita saber cuál es ese propósito. Voluntad. Orar, interceder, meditar en su palabra para saber cuál es esa voluntad. Porque sabemos que si no hacemos su voluntad, van a venir, como estuvo Jonás, esas tormentas en nuestra vida que nos van a acongojar, que nos van a entristecer, pero sabemos que en Dios está la salvación. Y así vamos a poder nuevamente ponernos, como dice el pastor
René, ponernos nuevamente frente a Dios y a sincerarnos. Diría el pastor, es tiempo que nos asinceremos con el Señor. Por eso te invito en esta mañana, sea cual sea el llamado de Dios en tu vida, que te reconcilies con el Señor, que busques cumplir su voluntad, para que muchas personas puedan ser salvadas. Fíjense lo que era Nínive, una ciudad grande, muerta en sus pecados y delitos, estaba condenada, pero una persona fue capaz de cumplir con la voluntad de Dios, predicar su palabra, y esas personas se arrepintieron de sus malos caminos y Dios los salvó. ¿Cuántas se pierden porque nosotros no cumplimos la voluntad de Dios? Esta es la palabra que el Señor me ha permitido compartir con ustedes este domingo, que podamos descubrir cuál es nuestro Nínive. Seguramente que como iglesia ya lo tenemos marcado allí en el barrio Laura. Ese va a ser nuestro Nínive próximo, para que muchas personas puedan conocer su palabra. Seguramente ha habido dificultades, ha habido mares, luchas que hemos tenido que sortear como iglesia, pero agradecemos al Señor por los hermanos que han colaborado, que están ofrendando, que están diezmando para la construcción del templo, para que tengamos ese lugar, no para reunirnos nosotros, sino para que su palabra sea predicada, como hizo Jonás. Cualquiera de nosotros pueda estar en ese lugar, y no solo predicar su palabra, a través de los comportamientos poder ser de bendición. Queridos hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y quiero orar por la palabra. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando. He visto a Gladys, oramos por la vida de Fabiana, saludamos a Sebastián, a Pablo Castillo también, no me quiero olvidar, a todos y a cada uno de los hermanos que han estado conectados. Es importante que domingo tras domingo y miércoles tras miércoles puedan estar ahí del otro lado. Por ahora es el modo en que tenemos. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos incentiva a seguir tu voluntad, Padre. Oramos por todos aquellos hermanos que todavía no tienen un llamado. Te pedimos que tú estés tocando sus corazones, le estés hablando a través de tu palabra, a través del momento en que ellos oren en intimidad contigo, Señor. Que tú le estés mostrando cuál es su propósito en esta vida. Y oramos por todos aquellos que ya han sido llamados y están como Jonás, dormidos, tal vez poniendo determinados peros en su vida. Pero tú llamas con un propósito a cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que nos despiertes, que nos saques de esa tribulación que estamos pasando. Que tú, Señor, así como Jonás, nos mandes un gran pez en salvación, un hermano de bendición que nos aliente. Te damos gracias, Señor, porque estamos en una iglesia donde decimos a aquellos hermanos y hermanas que te están sirviendo, Señor. Pero oramos para que cada día seamos más, Señor, y podamos llevar tu palabra a cada rincón de Punta Alta, a cada rincón de la Argentina y del mundo, Padre. Gracias te damos por este tiempo de bendición, por tu palabra hermosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, les agradezco por este tiempo que hemos compartido. Espero que tengan una mañana linda y lo despido en el nombre del Señor, y que sepan que somos libres en el Señor. Y bueno, los esperamos el día miércoles a las 6 de la tarde por este medio. Que Dios los bendiga y los esperamos muy pronto por este mismo medio. Que Dios los bendiga. Cariños para todos.